Confía en la palabra de Dios. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte en este nuestro día número 257, conociendo y viviendo la palabra de Dios. Y quiero animarte a que hoy podamos leer ahí en segunda de Pedro el capítulo número 1, los versos del 16 al 21. Y bueno, algo que quisiera recordarte es que esta semana estamos buscando dar respuesta a la pregunta: ¿cómo no caer en la complacencia y la herejía reinantes? Y bueno, quiero animarte también a que podamos leer ahí segunda de Pedro 1:21, que dice: porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Y bueno, pues algo que nosotros debemos hacer es confiar en la palabra de Dios. No dudes que lo que tú tienes en tus manos es la misma palabra que el Señor desea que tú tengas en este momento en tus manos. Y bueno, quisiera leer algunos versículos que la verdad, bueno, nos dan una gran enseñanza y trae gran convicción a nuestros corazones para saber que, bueno, la palabra de Dios es digna de toda confianza, y tanto que podemos dirigir nuestra vida en base a lo que Dios nos hable, saber que el Señor nos está expresando su voluntad a través de su palabra, y esto, bueno, sin lugar a dudas. Dice ahí en el versículo número 19, tenemos también la palabra profética más segura, y esto es algo que quiero que podamos tener pues bien firme. Esta es la palabra pues más segura que podemos tener. Quizás muchas personas puedan darnos un consejo, muchas personas puedan decirnos pues acerca y hablarnos de muchas situaciones de la ciencia, pero finalmente la palabra de Dios es la más segura que nosotros tenemos. Dice ahí adelante: a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, haces bien. Si tú te dejas guiar por la palabra de Dios, es lo mejor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque es la intención de la palabra es alumbrarte. Ella te alumbra cuando hay oscuridad. ¿Cuáles son los momentos más oscuros que puedas tener en tu vida? Ahí puedes tú abrir la palabra de Dios y va a ser como una lámpara que alumbre, porque así lo dice: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, si estás más pasando ahorita por una prueba, estás pasando precisamente por un lugar muy oscuro, negro tal vez en tu vida, bueno, tómate de la mano de Dios, tómate de su palabra, y ella te va a acompañar y te va a alumbrar hasta que llegue la mañana, hasta que llegue nuevamente el nuevo día y pase esta prueba. Entonces, ¿qué mejor cuando estamos en dificultades que tomarnos de las promesas de nuestro Señor? Dice ahí en el versículo número 20, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, la palabra de Dios no es para que cada quien le dé su interpretación. El decir que cada quien le dé su interpretación significa que cada quien puede decir: bueno, para mí la palabra de Dios dice eso. Para mí este versículo dice esto. No se trata de que nosotros le digamos a la palabra lo que significa. A veces queremos pues interpretarla de una manera errónea. Es como cuando uno hace un chisme. Cuando una persona dice algo y otra persona lo toma de otra forma, bueno, pues ahí ya se está pues haciendo precisamente y generando pues un chisme que precisamente pues no es verdad, es una falsedad, es una mentira. Cuando nosotros llegamos a la palabra de Dios y no tenemos cuidado en que las personas o en este sentido que nos hablan la palabra, no discernimos y no nos ponemos a pensar si realmente lo que nos están diciendo es lo que Dios dice, bueno, mucho cuidado. A veces pasa, bueno, he visto en algunos programas que editan los videos para que no, bueno, para que parezca que dice una cosa y borran, eliminan aspectos importantes de lo que una persona dijo para que parezca que se está diciendo otra cosa. Y eso es lo que sucede cuando una persona toma un versículo, lo saca así nada más de un capítulo y lo quiere hacer una verdad. No, hay que aprender a interpretar la palabra de Dios, y la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Si tú tienes duda sobre lo que una frase fue dicha por una persona, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Pues ir con la persona y decirle: oye, ¿esto es lo que quisiste decir?
Y así es como tenemos que hacerlo, ir a la misma palabra de Dios para entonces ver ahí en el contexto, es decir, en todo el libro, en todo el capítulo, en todo, pues en toda la escritura, si realmente lo que esa persona que nos quiere enseñar está realmente inspirado y está realmente, pues más bien basado en la palabra de Dios, pues bueno, lo podemos creer. Pero si no, si solamente está sacando un texto de su contexto, como decimos, y está haciendo un pretexto, mucho cuidado, porque eso entonces es caer en una palabra insegura. La palabra de Dios no tiene error. Lo que tiene error es cómo a veces lo queremos interpretar. Mucho cuidado con ello. La palabra de Dios, vuelvo a repetir, se interpreta a sí misma. No necesitamos que nadie nos explique exactamente lo que la palabra dice. Más bien debemos de convertirnos en lectores de la palabra y en estar siendo atentos en lo que estamos leyendo. Ciertamente hay algunos versículos que son un poco más oscuros, que no los podemos tal vez entender, pero bueno, el Señor así nos permite a veces tener esos huecos, pero algún día le preguntaremos al Señor. Pero no, tampoco pienses que toda la Biblia es algo difícil de entender. La gran mayoría y el mensaje principal de la palabra de Dios está dicho con toda claridad. Dice también ahí en el versículo número 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y como tenemos en esta versión que leímos el día de hoy, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana. No se trata de que quienes escribieron los libros de la escritura, los 40 escritores que escribieron todos los libros de la Biblia, hayan escrito porque lo que ellos quisieron. Siempre, como dice este versículo, hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Es decir, sí, el Señor utilizó su forma de ser, sus temperamentos, pero siempre controlados por el Espíritu Santo. ¿Cómo no creer en la palabra de Dios? ¿Cómo no confiar en que la palabra de Dios es la verdad y es la autoridad de nuestras vidas? Yo quiero animarte a que a partir de hoy, cuando te acerques a leer la palabra de Dios, sepas que es Dios mismo hablándote a ti, que es la mismísima palabra de Dios, que no tiene error en absolutamente ningún punto, en ningún aspecto. Es una palabra que tiene una autoridad completa para nuestras vidas. Entonces yo te animo a que la leas y que la leas con toda la confianza y que escuches la voz de Dios a través de ella. Bendito Señor Dios, gracias Padre mío por este tiempo, Señor, que nos has dado en este día. Gracias porque a través de este pasaje que leímos el día de hoy, tú nos confirmas, Señor, pues la realidad de tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos descubrir la verdad. Gracias, Señor, porque no necesitamos más guía, Señor. No necesitamos que nadie venga a decirnos, explicarnos o interpretarnos lo que tú dices, Señor. Permítenos, Señor, ser estudiantes y reflexionar sobre tu palabra, Padre mío, para que podamos comprender tu mensaje, pues con toda claridad. Alúmbranos, Señor, guíanos, Padre, y gracias, Señor, porque es un privilegio tener tu palabra en este momento en nuestras manos. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor te bendiga y si Él lo permite, nos vemos en la próxima.